ver quién. ¿A quién vamos a preguntar? ¿Quién le vamos a dar la palabra? ¿Quién no ha preguntado? A ver, allá atrás. Siempre le doy la palabra en seguridad. Atrás. Buenos días, Presidenta. Laura Rana, del Sol de México. Sobre el tema, preguntarle, me voy a sentar para no estorbar en la imagen. Acerca de lo de Michoacán, ayer comentaban que iba a haber mayor vigilancia o mayor seguridad para productores. Preguntarle cuántos productores e inspectores están brindando actualmente seguridad y en qué entidades específicamente se le dobló la seguridad en Michoacán. Serían municipios, por favor. Ahora te contestamos. Buenos días. El personal del Ejército y Fuerza Aérea que desplegó en el área de producción de aguacate en el estado de Michoacán se apegó a un concepto de la operación que consiste en un primer término en el establecimiento de un centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan, Michoacán. Ahí es donde van a concentrar toda la información. Después se van a dar seguridad a 17 empacadoras con 17 bases de operaciones, es decir, una base de operaciones en cada una de las empacadoras que están ubicadas en Tinguindín, Tocumbo y Peribán. También se va a proporcionar seguridad en las poblaciones en donde se ubica la mayor cantidad de la gente que se dedica a la producción de aguacate. Esas poblaciones se van a establecer 29 bases de operaciones. Estamos hablando de alrededor de 870 efectivos en las poblaciones de Cotijo, Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes y Peribán. De igual manera, desplegarán personal de la Guardia Nacional, binomios, es decir, 2 carros radiopatrullas para dar seguridad en las vías de comunicación. Estamos hablando de 228 efectivos con 48 vehículos de la Guardia Nacional en las rutas de Jiquilpan a Tocumbo, Tinguindín a Jacona, Peribán a Tancítaro y Peribán a Uruapan. Por otra parte, también se va a acompañar al personal de Senacica en 5 puestos de inspección ubicados en Zamora, en Cotija, Patzingán, Buenavista y Aguililla. Entonces, todo eso se va a coordinar desde Uruapan. Ahí el comandante de la 21 Zona Militar, que es el que tiene el mando de la operación, va a establecer su puesto de mando y va a haber, por supuesto, representantes, varios efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de las autoridades estatales, personal del Centro Nacional de Inteligencia, de Marina, y así es como va a funcionar esto. Gracias. Gracias. Para el secretario de Seguridad, mencionaba que la detención de los elementos está involucrado la célula de los Caballeros Templarios. Preguntarle qué impacto tiene actualmente esta célula en Michoacán y sobre todo las detenciones, sobre las investigaciones también sobre la participación de este grupo, por favor, sí, en la extorsión. En realidad, sin minimizar el nombre del grupo es lo de menos, hay células delictivas como esta que toman los nombres de lo que fue un grupo en su momento mucho más fuerte que de lo que es ahorita. Algunos de ellos fueron integrantes de los Caballeros Templarios en su momento cuando era una célula delictiva mucho más fuerte. Estas investigaciones son previas, son carpetas de investigación que se fueron alimentando con investigadores de la Secretaría de Seguridad
en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Se intervienen 11 domicilios al mismo tiempo en 2 municipios, con la participación de la Secretaría de la Defensa, de Guardia Nacional, y se detienen estas 12 personas. Las 12 personas están relacionadas de manera directa con la extorsión, y de estos 12, varios, como ya lo mencionará la Fiscalía en su momento y determinará exactamente cuántos, están relacionadas directamente con el cobro, digamos, físicamente con el cobro de estas extorsiones. Es decir, la célula ya no está fuerte en la entidad. Estas células pues son 12 detenidos, con esto se ayuda a debilitar a la célula delictiva. No quisiera especular entre qué tan fuerte y qué no. Lo que sí es importante es que todos los días ha habido detenciones sobre esta célula y sobre otros criminales en Michoacán. ¿Cuántos grupos más nada más para tener conocimientos se tienen identificados? Por de la semana pasada, ahorita también anunciamos lo de la célula del R1, que no solo es el R1, sino ha habido 32 detenidos de esta célula y así de manera diversa. Por último, ¿cuánto tiempo va a durar esta vigilancia a productores? ¿Se determinó, hablaron con la embajada? La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es que sea una vigilancia permanente y así se va a mantener. ¿Y cuántos elementos de la Guardia Nacional más se incrementaron en la zona? Ya teníamos 8,000 contando al personal orgánico desplegado permanentemente en las unidades, en los organismos que existen en Michoacán. Y se incrementa, en total tenemos 8,000 más 1,500 específicamente para el tema de la producción del aguacate. Estamos hablando de cerca de 9,500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Por último, perdón, ¿cuántos números de inspectores de Estados Unidos hay en la entidad? ¿Tienes el dato? Te lo damos en un momento a ver si nos lo puede comentar Columba. Muchos de ellos son mexicanos, contratados, no necesariamente son ciudadanos estadounidenses, en Michoacán, dedicados a la inspección para la exportación de aguacate. Muchos son mexicanos contratados por esta institución del gobierno de Estados Unidos dedicados a garantizar la calidad del aguacate que se exporta. Y Presidenta, si me permite nada más una última pregunta. Lleva más de un mes la CONAPRED sin titular, preguntarle si ya tiene algún perfil y cuáles serían las características que deberá cumplir esta persona. Sí, si quieren en otro momento platicamos, ya estamos viendo el perfil. Eso. Vamos. Muy probablemente sea otra mujer indígena. Aprovecho para decir. Bueno, a ver aquí adelante. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Traigo hoy varias preguntas sobre el tema y otras sobre Estados Unidos. La reducción de un 51% de homicidios dolosos en 22 meses es significativa. La pregunta es, ¿qué está pasando entonces con las organizaciones criminales detrás de esa cifra? ¿Están perdiendo capacidad operativa o simplemente están cambiando de territorios o de delitos? Hay más de 60,000 detenidos en el periodo. O sea, eso contesta una buena parte de la pregunta. Es una estrategia integral. No se puede asociar a una acción. Damos seguimiento a la estrategia todos los días. En atención a las causas, que es el primer eje. Además de hacer más preparatorias, recientemente dupliqué la meta de lugares de preparatoria, teníamos 200,000, ya lo vamos a presentar aquí, vamos a llegar a 400,000. Nos dimos cuenta que la demanda es muy grande, entonces estamos aumentando, y no solamente aquellos que salen de tercero y secundaria y entran a preparatoria, sino jóvenes que por alguna razón abandonaron la escuela y quieren regresar. Tenemos varios programas en Jóvenes Transformando México. El programa Jóvenes Unen al Barrio. Son jóvenes en riesgo de caer en un grupo delincuencial o incluso de alguna manera ya
cercanos a grupos delincuenciales, que en la visita casa por casa, hablando con las familias, nos damos cuenta. Se les dan 4,000 pesos mensuales y realizan labores comunitarias de todo tipo con un tutor que está permanentemente dándole seguimiento, y el objetivo es que cuando se gradúan de Jóvenes Unen al Barrio vayan a la escuela o puedan entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro con un empleo. Esta actividad de Boxeando por la Paz, que son gimnasios que hay en distintos municipios del país, que les damos una beca al entrenador de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero el objetivo es que más y más jóvenes lleguen a los gimnasios para estar haciendo deporte en vez de estar en otras prácticas. Como esa, hay cerca de 5 estrategias muy focalizadas que buscan que jóvenes que pueden estar vinculados o cercanos a vincularse a un grupo delictivo adquieran otra experiencia de vida y otra oportunidad en su vida. Además, pues, de las ferias de paz, y es una actividad muy importante. La consolidación de la Guardia ha ayudado muchísimo. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública fundamental. No existía con el presidente López Obrador, es la forma, y a nosotros ya nos toca consolidarla, y se está consolidando de manera permanente con un trabajo integral, pues desde el secretario de la Defensa, el comandante de la Guardia, se están incorporando nuevos elementos, hay nuevas capacitaciones, una coordinación muy estrecha con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y la tercera, de Inteligencia e Investigación, es de la misma importancia. El día de hoy vamos a graduar a otros, ¿cuántos jóvenes? 220 jóvenes que han sido capacitados, formados como agentes de inteligencia e investigación, que ayudan a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales a consolidar carpetas de investigación para detenciones relevantes. El trabajo de inteligencia e investigación, recuerden que formamos el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, hay coordinación de las Fuerzas Armadas con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía General de la República, y es un trabajo que antes no teníamos, incluso equipos, aviones, plataformas que antes no se contaban y que hoy cuenta el Estado mexicano con estas herramientas. Y la coordinación con los estados internamente, que es el Gabinete de Seguridad. Toda esta estrategia nos ha permitido bajar a la mitad los homicidios dolosos. Es un trabajo muy intenso. Y entre otros resultados, pues son más de 60,000 detenidos. Ahora les puedo adelantar porque hay muchos lugares de detención que están sobresaturados y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista, no como otros esquemas de otros lugares del mundo, sino un esquema de reinserción social que permita, pues, que también puedan estar en una condición más humana. Entonces, hoy podemos hablar ya de un cambio estructural de la violencia en México. Podemos hablar de que hay resultados, que la estrategia está funcionando. Como bien decían los testimonios de habitantes de Catepec o de Nesa, no es que ya podemos decir ya resolvimos todos los problemas, ni mucho menos. Y hay temas muy importantes como el ejemplo la extorsión en el caso de Michoacán en ciertos municipios que tenemos que seguirlos atendiendo conjuntamente con el gobierno de Michoacán y quienes son los afectados. Pero los resultados son muy claros porque no solamente es homicidio, sino son todos los delitos, incluido robo de vehículo, que es uno de los delitos que menos cifra negra tiene. Y el tema también, porque sé que lo van a comentar, de desaparición, también lo estamos atendiendo. Muy pronto también vamos a presentar trabajo que estamos realizando. La secretaria de Gobernación, para esto es para todas y todos los mexicanos que conozcan, hay un centro de alerta en la Secretaría de Gobernación donde están todas las instituciones en comunicación con
los estados de la República. Si hay una alerta de una persona que se reporta como desaparecida, de inmediato se alerta a todo el país, distintas instituciones. Muchos salen de manera voluntaria, pero la familia lo reporta como desaparecido, y otras personas que presuntamente pudieron estar vinculadas con algún grupo delictivo. Y hoy tenemos pues más de la mitad de las personas que en menos de 48 horas son encontradas. Y se sigue de todas maneras todo el mecanismo establecido en la ley. Presidenta, en cuanto al tema de los transportistas, lo que se ha presentado hoy aquí también son cifras buenas, pero detrás de cada tráiler robado hay alguien que compra la mercancía. ¿Va también el gobierno por las empresas y negocios que hacen rentable este delito, quienes reciben, almacenan y comercializan la carga robada? ¿Han identificado empresas o negocios formalmente establecidos que estén participando en esta cadena ilícita? ¿Quieren comentar? De robo de carretera. No es en todos los casos, no es en todos los casos donde la otra parte, digamos, la que compra la mercancía robada, no es en todos los casos donde saben que es mercancía robada. Ha habido investigaciones y detenciones de los dos, del que vende y del que compra, pero no es un caso generalizado. Hay personas que, digamos, de buena fe, por decirlo así, compran mercancía robada sin saberlo. En el caso donde haya elementos suficientes, donde se comprueba que hay una complicidad, pues por supuesto también son detenidos. Prácticamente todo lo que consumimos se mueve por carretera. ¿Cuánto le está costando hoy al país el robo de autotransporte y que llevó a tomar esta serie de medidas anunciadas hoy aquí? ¿Y cuánto de ese costo termina pagando el consumidor mexicano? También quería saber si reducir el robo en carreteras podría traducirse a la larga en menores costos para transportar alimentos y mercancías y eventualmente en menores precios para el consumidor. O sea, este plan general, ¿a dónde nos lleva? La seguridad en carreteras que está llevando a cabo la Guardia Nacional, pues no solo trae esos beneficios que usted comenta, sino todos. La seguridad aumenta el turismo, aumenta todo con la seguridad en carreteras. Ha sido un gran esfuerzo de la Guardia Nacional y no solo es en contra del robo de transporte. Ahí mismo mencionaron todo lo que la Guardia Nacional ha asegurado en carreteras, más de 2,000 armas de fuego, granadas, artefactos explosivos, toneladas de droga. Es decir, los beneficios son muchos para nuestro país cuando hay una vigilancia como la que está manteniendo la Guardia y no manteniendo, más bien incrementando día a día con la consolidación de la misma. Sobre el otro dato que preguntó, con todo gusto se lo hacemos llegar. Muchas gracias, secretario. Aprovechando que usted está aquí hoy, ¿pudiera usted hablarnos un poquito de si tienen datos de las armas y el dinero que se retorna a México? Digamos, si tenemos un control, una forma de medir el tema de las armas que ingresan ilegalmente de Estados Unidos a México y por qué lugar, y también del retorno de ese dinero, porque al final el crimen organizado hace su negocio, el dinero llega a Estados Unidos y el dinero de alguna manera vuelve a regresar a México, a las organizaciones criminales. Sobre las más de 30,000 armas de fuego aseguradas, aquí hemos dicho que más del 80% viene de Estados Unidos. Ha habido un gran aseguramiento de armas de fuego en nuestro país. Aproximadamente el 20% de estas más de 30,000 armas ha sido asegurado en el estado de Sinaloa. Tenemos también una coordinación estrecha con las autoridades de Estados Unidos, donde también han asegurado armas en Estados Unidos para prevenir que vengan para acá. Y sobre el retorno del dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera puede dar una explicación más precisa y profunda. Pedimos que la haga. Estados Unidos siempre exige, así de una forma muy fuerte, exige cosas a México, ¿no? En temas de migración, de droga, fentanilo y todo eso. ¿Podemos nosotros, México, medir con la misma precisión lo que Estados Unidos está haciendo por la seguridad mexicana? Sí, por supuesto. De hecho, la a través de la Claudia ATF. Sheinbaum, en todas las reuniones que hemos tenido, nos hemos basado en principios en la relación con Estados Unidos, y una de ellas es la responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida es en el consumo de drogas que tienen en Estados Unidos, pero también en el tráfico de armas a nuestro país, y es en lo que estamos trabajando con ellos.
¿Pero hay forma de medirlo o nos guiamos por las cifras de la ATF? Trabajamos con ATF también, cada arma hay un programa que se llama eTrace y cada arma se está trabajando a través de FGR con ATF. Gracias, secretario. Presidenta, en respecto al aguacate, el caso de los inspectores estadounidenses en Michoacán demostró que seguridad y comercio ya no pueden verse como temas por separado. ¿A usted le preocupa que la inseguridad pueda convertirse también en un tema comercial, ya no arancelario, pero sí en un tema comercial para México? Son dos temas separados. Quizá en el tema del aguacate en particular tomó esta decisión el gobierno de Estados Unidos. No es la primera vez que lo hace, es la tercera vez de hecho que ocurre esto. Ahora se restableció por lo menos en 45 empacadoras, pues en menos de 48 horas se restableció y el objetivo es que esta misma semana pueda llegarse a recuperar en todas las empacadoras. Pero son temas distintos. El tema comercial se trabaja con las instituciones de comercio del gobierno de los Estados Unidos y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Van por paralelas. Retomando el tema de la cooperación bilateral con Estados Unidos, me gustaría preguntarle sobre la reciprocidad, Presidenta, porque México y Estados Unidos crearon lo que se conoce como el Grupo Bilateral de Implementación en Seguridad y el propio gobierno mexicano atribuye a la coordinación de este grupo una caída del 76% en los decomisos de fentanilo en la frontera y una caída del 90% en los encuentros de migrantes irregulares respecto a octubre de 2024. Ambas son cifras muy significantes. Mi pregunta es, ¿qué recibe México a cambio de los resultados que entrega en seguridad a Estados Unidos? ¿Qué compromisos medibles, tangibles asumió Estados Unidos con México para reducir el tráfico de armas y de dinero procedente obviamente de la droga? ¿Y qué resultados concretos está entregando Estados Unidos a México? ¿Quién en el gobierno de México, qué departamento evalúa lo que está haciendo Estados Unidos? Porque ellos evalúan todo el tiempo a México, pero México tiene también que evaluar a Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos pedido que haya todavía más trabajo en Estados Unidos para evitar que lleguen armas a México. Nosotros evidentemente apoyamos el que ninguna droga llegue no solo a Estados Unidos, sino a México o a cualquier país del mundo, porque tiene impactos graves en la población, incluso hasta por razones humanitarias es indispensable apoyar. Pues nosotros aquí lo que buscamos es la construcción de la paz y la seguridad. Y como lo hemos dicho, eso es fruto en México de la justicia, de un sistema de justicia que funcione. Porque hay que decir que, de hecho, pedí a la Secretaria de Gobernación y a Luisa María y al gabinete que pudieran hacer una revisión de cuántos delincuentes salían con el anterior Poder Judicial y cuántos ahora, por la llamada puerta giratoria, que es un dato muy, muy relevante. Todavía no tenemos esta información, pero porque muchas de ellas vienen de los estados de la República, de los propios poderes judiciales de las entidades de la República, no todo es federal. Pero es un dato muy relevante para poder evaluar qué tanto el cambio en el Poder Judicial en el último año también ha apoyado este resultado en seguridad. Entonces, en el momento que tengamos estos datos, por supuesto, los vamos a poner a información pública. Pero el objetivo nuestro es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que haya menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no haya robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa, con su vehículo.
Es decir, es que la gente viva segura en México. De hecho, nosotros, más que les llamamos generadores de violencia a los objetivos que se busca detener, que tiene el Gabinete de Seguridad, de acuerdo a la información que se tiene y las carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es acabar con la violencia. Evidentemente, mucha de esa está vinculada con el tráfico de drogas, pero también está vinculada con otros delitos de la delincuencia organizada. Entonces, nuestro objetivo es la paz y la seguridad de las y los mexicanos y contribuir con Estados Unidos a disminuir el tráfico de drogas. Ahora, ¿cómo se arman los grupos delictivos? Que cada vez tienen más capacidad de fuego con armas de alto poder, que la verdad ha disminuido también por todas las incautaciones que se han hecho, pues vienen de Estados Unidos a México. Por eso siempre hemos dicho a Estados Unidos que queremos que haya todavía más operativos de su lado de la frontera para evitar que entren armas a México. Y es algo que manifestamos permanentemente en las reuniones del Gabinete de Seguridad de México con su contraparte en Estados Unidos. Aquí en las mañaneras los secretarios y los diferentes funcionarios que vienen siempre dicen por instrucciones de la presidenta hicimos esto y esto. Son muy respetuosos con la presidenta. Y quería saber si usted ha dado alguna instrucción respecto a una meta. Si en 22 meses se consiguió un 51% de reducción de estos delitos dolosos, de estos incidentes violentos, ¿cuál es la meta? Bueno, cuando entramos, les dije, vamos poniendo una meta para 2025, 50 homicidios diarios. Recibimos en septiembre de 2024, 86.9 homicidios diarios. Y desde que entramos dije, vamos poniendo una meta. ¿Cómo la cumplimos? Bueno, pues es la revisión permanente. ¿Qué estado hay más homicidios? ¿Qué municipio hay más homicidios? ¿Cómo traemos al gobernador de esa entidad para poder colaborar más? Ellos evidentemente hacen su investigación con el Gabinete de Inteligencia e Investigación de quiénes son los generadores de violencia en determinado lugar, se detienen a ciertas células delictivas. Entonces, en diciembre del 2025 llegamos a 53.4 homicidios diarios. Cuando entramos, les dije, ¿por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026? Puede parecer, digamos, subjetiva la meta, pero nos ayuda mucho a cumplir un propósito con el pueblo de México y a ver dónde hay más homicidios. Nosotros diario revisamos la plataforma diario de decir cuántos homicidios hubo en Culiacán, cuántos homicidios hubo en Ciudad Juárez, cuántos homicidios hubo en Chihuahua. Y trabajamos con presidencias municipales, con el gobierno de los estados, cuando deciden hacerlo, porque también hay gobiernos de los estados que cooperan más y otros que no tanto. Pero de todas maneras nosotros hacemos nuestro trabajo. Y de igual manera cuando les dije 0 robos en la México-Puebla, así le pusimos al operativo 0 robos. Todavía tenemos por ahí algunos robos en esta carretera que era donde más robos había cuando llegamos y es de donde más hemos bajado. Fueron 3 tramos que iniciamos, porque también hay que probar las estrategias, ver si están funcionando y luego irse a otros lugares. Seguimos México, primero fue México-Puebla, después México-Veracruz, México-Querétaro y Mazatlán-Culiacán, que era un tramo de carretera pues también de mucha delincuencia. Entonces escogimos esos 3 como el inicio de la estrategia de 0 robos. Y por ejemplo llevamos 3 meses que por lo menos no se reportan robos
en Culiacán, Mazatlán. Evidentemente todo esto tiene que tener su base en carpetas de investigación. Puede haber algo de cifra negra, pero también la comparamos con las denuncias que hay al 089 o al 088 o al 911 de los estados. Es un trabajo permanente y una operación permanente del Gabinete de Seguridad, permanente. No descansamos. Sí, Presidenta, por último, ¿a Colombia le van a enviar ayuda? Ya vamos con la última pregunta sobre esto. Estamos esperando por parte del Gobierno de Colombia, está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es el operativo Cali. ¿Quiere comentar? Bien, nuevamente por instrucciones de la presidenta, que es nuestra comandante suprema, el día de ayer nos firmó esa orden de que preparáramos el personal que en un momento dado pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, y de inmediato se activó el agrupamiento Cali, así se llama, ahora es el agrupamiento Cali. Prácticamente sería un agrupamiento muy similar al que apoyó a Venezuela. Estaría constituido por un general, su grupo de comando, 255 militares, que incluyen personal especialistas en rescate, en búsqueda, irían binomios canófilos, personal de sanidad, médicos. Se tiene contemplado trasladar 4 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate, en fin, y todo lo que requieren para operar ellos, teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos, tiendas de campaña. La idea sería que sean trasladados en 2 aviones Boeing, el personal de este agrupamiento, y toda la impedimenta, todo el material, la ayuda humanitaria que se pueda trasladar, hablando de despensas, de medicinas, se trasladarían en un avión Hércules C-130 y un avión Spartan. Se trasladarían directamente al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Colombia. Eso es lo que se tiene contemplado. Hablar de despensas, son 8.798 despensas que ya están en condiciones de embarcarse en los aviones, 13.890 canastas alimentarias, 4 toneladas de medicamentos. Muchas gracias. Estamos esperando la, digamos, solicitud formal del Gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar. Sí. Bueno, vamos por acá. Ahora el compañero. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Para continuar con el tema del aguacate, si me permite, conocer qué grupo delictivo es el que estaba amenazando a estos inspectores norteamericanos o que trabajan para este gobierno, y en qué sentido iba la amenaza. Como lo mencionamos, no es solo un grupo delictivo. Lamentablemente a estos productores de aguacate los han extorsionado varios grupos. El sujeto apodado Quiringa, que detuvimos hace poco, que aquí se anunció, el del R1, que también detuvimos, que aquí se anunció, el del Botox también, que era otra parte del grupo, de otro grupo delictivo que aquí se anunció. Entonces han sido varios grupos delictivos los que han cometido este delito de extorsión. Nosotros, como lo hemos mencionado aquí, sin importar a qué grupo pertenezcan, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR,
en coordinación con las autoridades locales, pues lo que estamos haciendo es detenerlos. Y aparte de las detenciones, una cosa es la investigación y la detención de estas personas que están extorsionando, pero la otra también es la prevención, que ya explicó el general secretario. Sí, secretario, me refiero al caso de los inspectores. Sí, es lo mismo, señor, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, son distintos grupos que amenazan o que cobran extorsión a varios productores de limón o amenazan a inspectores. No es una sola célula delictiva. ¿Y en qué sentido es la amenaza? No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la Embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos. Fue información obtenida por la Embajada que nos compartió. Deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la Embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible. Y justamente en esta reunión que sostuvo usted con el embajador Ron Johnson, ¿qué le comenta, qué le preocupa a los Primero fue una mesa de trabajo muy completa, no solo estaba yo, fue una mesa donde participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, personal de FGR y de la Secretaría de Seguridad, encabezada por la Secretaria de Agricultura, la licenciada Columba, con las agencias de Estados Unidos. Esa fue una mesa y posterior a esa mesa fue una reunión también con el embajador donde compartimos los resultados de la mesa, lo que se había acordado y las acciones que se iban a tomar. Funcionarios mexicanos, en el caso de Senacica, ¿han sido también amenazados? ¿Han recibido alguna presión por parte de estos grupos? Al momento no tenemos conocimiento, pero si así fuera lo atendemos. Por otra parte, Presidenta, si me Trabajan muy coordinados. Los inspectores de… ¿Cómo se llama la institución? Empieza con no, Osiris o algo así. No. Bueno, está la AFIS, pero hay otra organización que se trabaja muy coordinado desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo. Desde que prácticamente inició el primer tratado comercial, se desarrolló la producción de aguacate en Michoacán. Y es un aguacate de exportación. Una parte del aguacate que se cultiva viene al mercado nacional. Pero el aguacate de exportación, así como la berry de exportación, como la lechuga de exportación, como cualquier producto perecedero de exportación, requiere indicadores muy estrictos de sanidad. Y como es para exportación a los Estados Unidos, se trabaja coordinadamente entre Senacica, que es la Institución de Sanidad de México, y AFIS, que es la Institución de Sanidad de Estados Unidos. Y hay una institución, digamos, validada entre ambos gobiernos desde hace mucho tiempo, que ellos también pueden validar la calidad del aguacate de exportación. Entonces se trabaja de manera muy coordinada. Como bien dijo el secretario, se recibieron alertas en la Embajada de Estados Unidos y comunicación y decidieron suspender de inmediato. De inmediato nos comunicamos con ellos y dijimos, bueno, primero, como les comenté, recibimos aquí en una reunión que ya teníamos programada con productores de aguacate para exportación, porque ya nos habían dicho que en cierta zona de Michoacán había aumentado la extorsión. Como les comenté, una zona de Uruapan y otra zona había bajado, pero se trasladó a otra zona donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. Lo recibimos y justamente en ese momento, ese día, fue cuando se hizo esta alerta por parte de Estados Unidos. Fue, digamos, casualidad que ya tuviéramos la reunión con ellos. Ahí se recibió toda la información de cómo es que se da este proceso de extorsión y lo que decidimos fue fortalecer la vigilancia, además de trabajar con muchos de los productores. Se fortaleció la seguridad y les pedí que fueran a la embajada, al secretario de Relaciones, estaba en Brasil, y entonces la subsecretaria de América del Norte, junto con el secretario de Seguridad y la Secretaría de Agricultura, pidieron la reunión en la embajada para decir que ya estábamos fortaleciendo la seguridad y garantizar que se aperturara lo más pronto posible la exportación. Repito, son 45 empacadoras que ya pueden exportar y esperemos que esta misma semana se resuelva para todas las demás. Presidenta, por otra parte, si me permite, en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ¿continúan los Estados Unidos sin enviar la información que ustedes han solicitado? Sí, no han enviado la información.
de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información. En este caso, Presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero algo que le haya comentado a usted la Secretaria de Gobernación. No, pues es una decisión de él. De mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo, no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación. Por otra parte, Presidenta, si me permiten, el tema de la investigación de Huachicol, de contrabando de combustibles, donde se involucra a estos dos exmiembros de la Secretaría de Marina, los hermanos Faría Laguna, el juez de la causa llamó a entrevista a mandos navales. ¿Podríamos conocer si entre estos mandos navales se encuentra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda? No tengo información, no sé si la Fiscalía pudiera informar, pero en todo caso que la Fiscalía informe. El almirante secretario no tiene conocimiento de este tema. No tenemos conocimiento que haya sido convocado y en todo caso que la Fiscalía informe. Y siguiendo en temas de Huachicol Fiscal, sí, en la investigación en donde está preso el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo, se menciona a un ex senador de Morena, Gerardo Novelo, que era el dueño del predio donde fueron encontrados los litros de combustible ilícito robado. Esta persona se encuentra bajo investigación, ¿conocen ustedes? La Fiscalía tiene que informar y como lo hemos dicho nosotros no cubrimos a nadie y las investigaciones que le solicite la Fiscalía al Gabinete de Seguridad para apoyo, coadyuvancia, se realizan con toda libertad. Presidenta, rápidamente, finalmente, si me lo permite, en el tema de la seguridad en carreteras, de la cual nos acaban de detallar, también incluye estos puestos improvisados donde se vende el huachicol. En la reciente gira que usted realizó a Puebla, la acompañamos, por supuesto, tanto de ida a Puebla como de regreso a la Ciudad de México, en la comunidad de Santa Rita Tlahuapan, a la mitad, están estos puestos ilícitos, permítanme llamarlos así. Hay operativos permanentes les llaman, ¿cómo les llaman? Comúnmente, los cachimbas, ¿no? Y hay operativos permanentes de la Guardia para evitar esta venta, ¿no? Son permanentes, se vuelve a presentar y la investigación para poder conocer de dónde viene este combustible. Lo que le comento, Presidenta, es lo que llama la atención. Tenemos los videos en donde están estas cachimbas y a unos cuantos metros está una patrulla de la Guardia Nacional. En los dos casos, tanto de ida como de regreso a la capital de nuestro país, los elementos de la Guardia Nacional, pues no, parece ser que no. Sí, hay que revisar el caso, pero hay operativos permanentes. A veces requieren mucho más apoyo o requieren la presencia de alguien de las fiscalías estatales o Fiscalía General, pero trabaja muy bien la Guardia. En este caso, pues hay que revisar en particular. A veces es una sola patrulla y requiere pues el apoyo de otros, pero hay permanentemente, incluso hace como un año, ¿no? Se hizo un operativo muy importante para evitar que hubiera esta venta de combustible. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, tú que no habías venido hace como 3 meses. Sí, no había tenido oportunidad. Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. En primer lugar, decirle que celebro este decreto que firmó para la transparencia, porque pues sí, es necesario que el pueblo conozca el ejercicio de gobierno. Y yo llevo 10 meses pidiéndole a usted cifras sobre Huachicol. Entonces supongo que con este decreto vamos a tener ya oportunidad de conocer ahora sí cuánto se robó, quién lo hizo, o al menos saber desde cuándo empezó este delito en México, conocer cifras, porque hoy lo que vemos es de que parece ser que los buques de Altamira pues son peccata minuta comparado con lo que hizo Rufo en Coahuila, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República, y es realmente el peligroso, el ingreso por Coahuila y no por
Tamaulipas, como habíamos supuesto. Pero bueno, esto nos lo darán las cifras, espero que ya pronto. Sí, la Fiscalía General de la República hizo pública todas sus líneas de investigación hace como un mes más o menos, o las principales líneas de investigación. Ahí se describe, o por lo menos describe la Fiscalía, que en lo que tiene que ver con contrabando de combustible había o hay al menos 3 líneas de investigación. Una de ellas es los buques que llegaban, la otra es los ferrotanques, es decir, que entraban por ferrocarril, y también algunas pipas que estaban entrando por tierra desde Estados Unidos. Son 3 líneas de investigación y cada una tiene pues múltiples vinculaciones de acuerdo con lo que la Fiscalía ha llegado a presentar al Gabinete de Seguridad. ¿Quiénes están involucrados? Quienes internan el combustible en Estados Unidos y en México. ¿Quiénes más están involucrados? El almacenamiento de ese combustible y la venta. Por eso lleva tanto tiempo la investigación, porque no solamente es detuvimos estos ferrotanques, sino pues toda la red vinculada, porque al final evitan pagar el IEPS, que ese es su delito principal, y además la venta ilegal. Y la venta ilegal pues se da en una serie de gasolineras o a cuadrillas especiales. Entonces, toda esta investigación por lo menos tiene estas 3 líneas. Además, hay investigaciones que tienen que ver con almacenamiento de combustible que se han estado presentando recientemente, que tienen que ver con otras líneas de investigación. Entonces, todo esto pues tiene que ver con la Fiscalía y el apoyo que da el Gabinete de Seguridad para ello. Y además, lo que ha estado haciendo la Secretaría de Energía. Se fortaleció muchísimo la agencia ASEA, ¿qué quiere decir? Agencia de Servicios de Energía Ambientales o algo así. Es el área de la Secretaría de Medio Ambiente que se dedica a todo lo que tiene que ver con energía, seguridad de energía y ambiente. La ASEA ha fortalecido ha evitado, digamos, más permisos, particularmente de reciclamiento de aceite, porque por ahí pedían permiso y en realidad era reciclamiento de combustible, y todo lo que hemos platicado de los QRs que ya tienen todos los transportes que llevan combustible de un lado a otro. Entonces, es un trabajo muy importante vinculado incluso con el SAT y bases de datos que antes no existían y que ahora pues se han ido consolidando. Entonces, esta información, en efecto, parte de ella la tenemos pendiente y la otra pues es la que tiene la Fiscalía, que de acuerdo a sus líneas de investigación tiene que ir informando. Claro, porque usted había mencionado que las únicas 2 excepciones que habría en este decreto de transparencia sería precisamente una de ellas que estuviera en investigación por parte de alguna autoridad judicial y la otra que… O administrativa también. O administrativa o que fuera de seguridad nacional. Sí. En este caso, usted nos había dicho que era muy sencillo calcularlo porque solamente había que ver la producción, la importación. Sí, yo decía, es muy sencillo ver que disminuyó el contrabando de combustible porque ha aumentado la venta de Pemex. Entonces, ha aumentado la venta de Pemex de combustibles y ahí se puede ver pues que ha disminuido la comercialización ilegal, digamos, de combustible. Pero entonces ya lo tienen identificado, ya lo calcularon. Sí, pero se sigue trabajando en este proceso y sí tenemos pendiente hacer una información general en coordinación con la Fiscalía, que la Fiscalía informe y desde aquí con Secretaría de Energía poder informar. Incluso hay algunos procesos que están en este momento en desarrollo de investigación de inteligencia. ¿Tiene calculado para cuándo podríamos conocerlo? Pues obviamente, pues yo espero que, a ver si este mes podemos dar algo y si no el próximo mes, a más tardar. Ok. Presidenta, si me permitiera hacerle un par de preguntas al secretario de Seguridad. Sí. Precisamente en torno al tema de Huachicol, en la investigación que se abrió contra los hermanos Farías, un testigo protegido habló de la relación del senador Adán Augusto López
la presidenta nos dijo que no se investigaba. Ese mismo testigo protegido habló de una negociación entre usted y el hijo del presidente, que se estaba ya solucionando y que por eso los buques estaban ingresando de manera más continua a la aduana de Altamira o de Tampico. Preguntarle concretamente, ¿usted reconoce alguna verdad en esta declaración del testigo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente? Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad. ¿En ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a fondo este combate que hoy están haciendo? No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas. Muchas gracias, secretario. Y por otra parte, quisiera preguntarle, el sistema penitenciario nacional tiene capacidad para 228,000 personas. Voy a cerrar números porque tiene un poquito más, pero 228,000 personas. Al inicio de la administración de la presidenta había 235,000, poco más o menos 9,000 personas de sobrepoblación. Usted nos habla de 60,000 detenidos. La primera pregunta que tengo que hacerle, por favor, es: ¿son detenidos federales o incluye federales y del ámbito del Fuero Común? Incluye federales y estatales. Están repartidos. La población penitenciaria en la administración actual ha aumentado entre 14 y 15%, y los resultados que se presentan aquí de los 60,000 detenidos por alto impacto van a penales estatales, pero también a penales federales. Es compartido. Sí, porque los números que de entrada o ingreso y egreso de personas privadas de libertad se mantenían más o menos, digamos, equilibradas. Sí. Entraban 11,000, salían 11,000, entraban 12, 13,000, salían 10,000. Había números pequeños, perdóneme. Perdóneme, disculpe. La variación era mínima. A partir de 2025, por ahí de mayo, empieza a incrementarse, pero no llega a los 60,000. En este momento son 270,000. Hay 35,000 más que al inicio de la administración de la presidenta. ¿Dónde están los otros 30,000? Es muy fácil verificarlo, lo podemos verificar con cada estado de la República, su población penitenciaria. Le pedimos al secretariado que lo haga y lo informamos con toda claridad. Lo que es muy importante es el aumento en estos casi 2 años de la administración, que está entre 14 y 15% de la población penitenciaria en el país, que es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, porque son detenidos por alto impacto. Esto es muy importante mencionarlo. O sea, los detenidos que estamos mencionando no son por delitos menores, son por delitos de alto impacto. Entonces, con gusto le hacemos llegar las cifras, lo corroboramos con cada estado, que con todos los estados el sistema penitenciario federal tiene una relación directa con el sistema penitenciario estatal, y se lo hacemos llegar a la brevedad. Se lo pregunto porque la presidenta lo mencionó también. Hay una creciente preocupación en torno a que pudiera haber la puerta giratoria. Ustedes lo detienen, pero el Poder Judicial los deja libres. O ustedes los detienen y ni siquiera llegan al Ministerio Público. Creo que ha sido muy claro últimamente de todas las detenciones que anunciamos aquí de alto impacto. Difícilmente, no digo que haya habido una sola, pero es lo mínimo lo que hemos mejorado ya para evitar la puerta giratoria. Es decir, es lo mínimo los que han salido libres de las personas que hemos anunciado aquí sus detenciones. Cada vez se va acotando más esa puerta giratoria por la buena relación con el sistema penitenciario, que es muy importante, con el Poder Judicial, pero sobre todo con las fiscalías estatales y con la Fiscalía Federal. Varias de las detenciones que hacemos aquí, si usted recuerda, hace mucho, casi todas las detenciones se mencionaban en flagrancia. Hoy la mayor cantidad de los informes que presentamos aquí son con órdenes de aprehensión o con órdenes de cateo, que eso hace una diferencia total porque hay una investigación previa a la detención. Eso da más certeza en la investigación, le da más certeza al juez para tomar una decisión. Esta declaración la podemos corroborar con números. ¿Tienen números de seguimiento de cada uno de los...? Todo hay un número. Cada fiscalía local y federal tiene un número de cada persona que ha sido puesto a disposición. ¿Cuántas? No solo cuántas han salido libres, cuántas han sido vinculadas a proceso y cuántas han sido sentenciadas. ¿Podríamos conocer ese informe? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por eso
mencioné hace un momento cuando preguntaron, porque fue justo una pregunta que hice yo en el gabinete y fue el director del sistema penitenciario para darle información. En cuánto ha crecido la población penitenciaria, porque también es muy relevante y tiene que haber un trato humanitario en todos los casos. Entonces, hay penales que tienen sobrepoblación, por eso estamos trabajando en dos áreas. Una, a través de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, para poder generar las liberaciones de personas que están presas por robo, por delitos menores y que continúan, o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas. Eso lo está trabajando Luisa María, lo trabaja siempre Secretaría de Gobernación, pero estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que nos permitan que las personas que están por delitos menores o que llevan ya muchos años sin sentencia pueda acelerarse su proceso. Esa es una parte que estamos trabajando. Y la otra es poder construir nuevos espacios de detención. Y son alrededor de 6 que están en este momento en planeación todavía. Todavía no tenemos los recursos ni sabemos exactamente cuánto habría que destinarle. Los trabajaríamos con los estados de la República, porque a nivel federal todavía no está, digamos, completamente saturados los centros de detención en federal, pero a nivel estatal sí hay estados con una sobrepoblación importante. Entonces iniciaríamos probablemente con 6 entidades de la República en coordinación con los estados para poder iniciar la construcción de nuevos centros que tuvieran además una visión distinta de cómo fueron construidos los últimos. Estatales. A nivel federal hay como un 80% más o menos, ¿no? Todavía hay un 20%, pero tiene ciertas características quien puede hacer traslado de un penal estatal a un penal federal. Para todo hay normas y leyes. Vamos. A ver, Nancy. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada, a finales de la semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una ampliación de las reglas antilavado y usted hablaba hace rato de cómo esta estrategia de combate al crimen o digamos, estrategia de seguridad, pues debe ser integral y pues nos gustaría consultarle justamente cómo abona estas reglas que incluyen pues toda la parte también de personas políticamente expuestas, que no solo se refiere a políticos y políticas, sino también a aspirantes a cargos públicos y a servidores públicos, para que no se corrompan, no se coludan, y también toda la parte que presentó el SAT la semana pasada de nuevas empresas que han sido identificadas como factureras. Bueno, la UIF realiza investigaciones permanentes de alertas que tiene tanto nacionales como alertas que llegan de Estados Unidos o de otros países, y se está haciendo una investigación permanente de lavado de dinero. Yo les prometí también que iba a venir Omar Reyes para poder informar también del recurso que se recuperó de García Luna, que son alrededor de $500,000, que ya ingresaron a tesorería y que le vamos a dar un destino especial. Entonces, vamos a pedir que venga para que se pueda informar hasta donde alcance la posibilidad de informarlo de qué es lo que se ha venido trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden que modificamos la ley electoral para que se hiciera una comisión especial del INE para que los partidos que así lo deseen pregunten a través de esta comisión del INE al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía si hay algún candidato o candidata o de todos sus candidatos que tenga algún vínculo, o si se sepa que tiene algún vínculo con algún grupo delictivo. Hasta la fecha todavía no se recibe ninguna solicitud. Estamos pues esperando a que inicie el proceso electoral para que pueda ser así, pero el Gabinete de Seguridad ya está preparado. Ya se determinó
bajo qué condiciones, porque pueden ser pues miles de casos que tienen que ser investigados. Entonces ya se está preparando el gabinete o ya está preparado para poder recibir cualquier solicitud por parte del INE. Presidente, también ahora que desde la derecha pues se sigue insistiendo en que ya estamos camino al autoritarismo, ¿no? ¿Cómo se enojaron que dijera lo de Cortés, verdad? Se insiste Se desde encendieron 2018. las reminiscencias coloniales de muchos, que cómo era posible. Incluso yo dije que lo iba a proponer, ¿no? Que estamos viendo qué instituciones son las que tendrían que en todo caso revisar este nombre y cambiarlo. Parece que son estatales, entonces en todo caso tendrían que asumirlo el estado de Puebla, de México y una parte de Morelos, para poder sustituir el nombre de Cortés, pero en efecto están vueltos locos que unos cuantos, no todos, ¿verdad? De que cómo es posible que le queramos renombrar el paso de Cortés al paso de los pueblos indígenas. Es increíble, de verdad es increíble, increíble. Y en ese contexto justamente sería muy importante recordar pues cómo se utilizaban los aparatos de inteligencia en el pasado, ¿no? Que no era necesariamente para combatir la criminalidad o generar seguridad para las mexicanas y los mexicanos, sino era para hacer espionaje, y los casos más recientes pues se dieron en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto con la plataforma Pegasus. Pero mucho antes de eso, en todo el periodo del PRI en el gobierno, pues está lo que se conoce como la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, y toda su trayectoria no solo de ejecuciones extrajudiciales, sino también de esta tradición, si se le puede decir así, del espionaje. Un espionaje político que es a todas luces violatorio de derechos humanos, y sobre eso pues estamos revisando en la revista Contralínea a quienes se espió, y se espió prácticamente a todos los sectores sociales, no solo a la disidencia o a grupos subversivos, que era un poco el pseudoargumento que se utilizaba. Está, por supuesto, su expediente, presidenta, del que ya he hablado en el pasado, el expediente del presidente López Obrador, pero también hay expedientes de priistas, de políticos priistas, todos los presidentes de la República de aquel periodo pues están fichados por la propia DFS, Salinas, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, etcétera. Están políticos panistas, entre ellos Vicente Fox, ¿no? Que ahora también sigue con su cantaleta del autoritarismo. Están intelectuales de derecha, periodistas que tuvieron un seguimiento realmente terrible, y también empresarios. Está el expediente de Claudio X González Laporte, por ejemplo, que fue también funcionario del sexenio de Carlos Salinas. Y pues todo eso habla de una vocación totalmente antidemocrática en aquella época, una vocación de censura, y también una vocación de esta persecución política. Preguntarle sobre la importancia que tiene siempre tener esta memoria colectiva, y también pues no olvidar que es el autoritarismo en el poder con periodos tan terribles como el de la Guerra Sucia. En efecto, la Federal de Seguridad no solamente se dedicaba a investigar a políticos, dirigentes sociales, sino a detenerlos, a torturarlos y a desaparecerlos. Mucho más grave de lo que significaría en todo caso solamente vigilar a alguien. Pero sí era una visión de un Estado policíaco, que había que vigilar a todo aquel que estuviera en contra o que estuviera vinculado políticamente con alguien. Y en particular todos aquellos que pertenecíamos a algún movimiento social, pues éramos vigilados de manera permanente. Unos más, otros menos, pero ese era el objetivo. Ese era el objetivo del CISEN en su momento,
Pero eso ya se les olvidó. Nos critican como autoritarios. Por cierto, ayer la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión saca un comunicado diciendo que le parecen muy bien los lineamientos, porque se resolvieron algunos temas relacionados con las multas, cómo se iban a poner las multas, pero ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema. Habrá unos que no estén de acuerdo, que están de acuerdo en que haya, es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México. Y dialogando y hablando también, porque finalmente nosotros estamos defendiendo una demanda ciudadana, no ni siquiera en el periodo desde que entramos, sino desde hace mucho, de que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias y tengan un código de ética y tengan un espacio de queja de la audiencia. Ayer les pregunté a Pepe Merino y a Luisa María que pudieran hacer un análisis comparado. ¿En qué otros países del mundo hay esto? Que hoy es parte de la democracia en México. Porque este es un avance democrático. El que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias, publiquen un código de ética y tengan un espacio para que las audiencias puedan quejarse, bueno, es un avance democrático enorme en nuestro país, que no tiene absolutamente nada que ver, como algunos decían, con la censura, sino con el derecho del pueblo, con el derecho de la gente, del ciudadano, de la ciudadana, a decir, a ver, este medio de comunicación, ¿cuál es tu código de ética? ¿Dónde hay una persona nombrada por ti a la que me pueda quejar porque la información que me estás dando no es verdad? O hablaste de mí y no tenías el fundamento necesario. Esto, lo que se aprobó en la ley, lo que finalmente la Cámara reconoce, porque hay que decir lo que finalmente lo reconocieron, que en todo caso cualquier asunto relacionado con las multas quedó completamente claro, es un avance democrático impresionante de nuestro país. Igual, aunque no les guste el avance democrático, que significa que el Poder Judicial se elija por el pueblo. A algunos no les gusta porque pierden privilegios, pierden amigos, familiares que tenían vinculados con el Poder Judicial. Todo es perfectible, todo puede funcionar mejor, pero hoy es mucho más democrático de lo que era antes. Eso nadie lo puede negar. Por eso decimos que jamás vamos a traicionar nuestros ideales, que fue la lucha por la democracia. No se nos puede olvidar, a Fox se le olvida ahora en su última entrevista, que él promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Se le olvida que él promovió el fraude electoral del 2006. ¿Cómo puede hablar de un gobierno democrático si él promovió el fraude electoral del 2006? O el desafuero de López Obrador, y tuvo que echarse para atrás por la movilización popular. Pero su deseo siempre fue que López Obrador no llegara a la presidencia, como lo delata en su entrevista. Nada más que resulta que el pueblo de México pues tenía otra visión muy diferente a la de Fox. Entonces se olvida lo que era el Estado mexicano antes. Ahora que voy a los estados, me estoy reuniendo con los promotores territoriales que tenemos en todo el país, los servidores de la nación, los que hacen trabajo en el campo, para platicar un poco cómo vamos, y les pregunto cuántos años tienen, y muchos pues son menores de 30 años. Menores de 30 años quiere decir que nacieron en 1900, bueno, digamos del 95 al 2000 o después. Yo nací en 1962. Tengo muy claro que a los 15 años, cuando yo inicié participando políticamente, que era estudiante del CCH Sur, poníamos carteles para invitar a la manifestación a 10 años, en 1978,
a 10 años del 68. Entonces, tengo perfecta, como si fuera ayer, que pegábamos unos carteles para convocar a la marcha y nos perseguía la policía, pues estaba prohibido. Y había que correrle, ponías el cartel con engrudo, no era, ¿cómo se llamaba? Goma. No me acuerdo, todavía lo venden en las tlapalerías. Sí. Y pegabas el cartel con llevábamos unas cubetitas con una brocha, entonces ponías el engrudo, pegabas el cartel y córrele porque viene la policía para perseguirte. Y así, igual que si una pinta que ibas a hacer para convocar a la marcha y córrele porque era rapidísimo, ¿no? Porque estaba prohibido. En aquella época no podías entrar al Zócalo a una manifestación, estaba prohibido. Ni se nos hubiera ocurrido hacer un concierto en vía pública porque no, eso estaba prohibido. La primera vez que hicimos un concierto en las islas de Ciudad Universitaria, en el 87, 8, por ahí debe haber sido, 80, bueno, por ahí, en los 80s, 87, 88. Fuimos, Silvio Rodríguez estaba tocando en el auditorio y alguien nos consiguió para poder entrar, para poder invitar a Silvio Rodríguez para que fuera a Ciudad Universitaria a tocar. Y ahí nos dijo, sí, pero pues obviamente este es un asunto de gobiernos, ¿no? No, bueno, le prohibieron a Silvio Rodríguez, el gobierno mexicano habló con el gobierno cubano y le dijo prohibido que Silvio Rodríguez se vaya a presentar en Ciudad Universitaria. Entonces ya buscamos a los grupos de rock que sin permiso podían tocar en CEU. Pero les estoy hablando pues hace muchos años. Quien tiene hoy 26 años, pues el desafuero le tocó y tenía 4 años. El fraude electoral del 2006 tenía 6 años. Entonces sí hay que estar recordando lo que era en aquel momento México y la represión que se vivió en muchos momentos de la historia. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, de reunión, de manifestación que existe hoy. Muy distinto. Por eso decimos que nosotros, del movimiento que venimos y la manera en que gobernamos, pues tiene que ver con ideales del pueblo de México desde la independencia. Son la independencia, la soberanía, la libertad, porque Miguel Hidalgo y Costilla, unos días después de gritar por la independencia, abolió la esclavitud. Y que no hay esclavitud tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la justicia social. Los sentimientos de la nación, no puede haber un texto más justo que el escrito por Morelos. Hay que moderar la indigencia y la opulencia. Y la democracia finalmente, porque la visión monárquica con la que llega Iturbide para coronarse como emperador es derrotada el primer año. Se mantuvo después hasta la invasión francesa, es la verdad, hasta que finalmente triunfa la República. Pero aunque no había voto directo de todos los ciudadanos, finalmente la derrota de Iturbide y la llegada de Guadalupe Victoria, pues tiene que ver con la visión de democracia que siempre ha tenido el pueblo de México, al triunfo de la República con Juárez. Y finalmente Madero se levanta con sufragio efectivo, no reelección. Entonces, ese anhelo del pueblo de México es el que nos mueve, no tiene nada que ver con una visión autoritaria del poder. Presidenta, finalmente. Tampoco con la visión de que la democracia es la democracia de las élites. La democracia es el gobierno del pueblo. Presidenta, finalmente, el día de ayer también el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que tuvo un ingreso por pago de impuestos o una recuperación de 6,000 millones de pesos en lo que va de 2026 por este programa que tiene de regularización fiscal. Sin embargo, también al mismo tiempo todavía hay casos que se siguen litigando
pues para no pagar lo que fija el SAT. Uno de ellos tiene que ver con una de las empresas de Carlos Slim, que ya llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para no pagar lo que el SAT le está pues requiriendo por una compra de plataformas petroleras al Grupo R. Preguntarle si el SAT le comentó algo de esto y cómo se va a actuar en estos casos que se siguen litigando. Obviamente el SAT litiga sus casos, pero nosotros no orientamos. Nosotros sí creemos en la independencia del Poder Judicial, imagínense, sea administrativo o el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta todos los jueces. Entonces, tendrá que definir el Tribunal Administrativo qué es lo que procede en este caso. Repito, ha habido resoluciones de la Corte, de la actual Corte, que han sido en contra del SAT, porque la Corte considera que dentro de sus atribuciones sus atribuciones no alcanzan para echar para atrás una sentencia de un colegiado. Entonces, lo que defina el Tribunal de Justicia Administrativa, si actuó el SAT en el marco de sus atribuciones o no. Gracias, presidenta. Gracias. Ya cerramos, ¿no? Ya son 9:45. Vámonos. Gracias a todas. Buen día.